La importancia del sector agropecuario, ganadería, producción lechera, agricultura, todo sobre el campo argentino. En Citas de Radio, Cita Agropecuaria. En nuestra cita agropecuaria de esta semana tenemos el agrado de estar hablando con el contador especialista en Derecho Tributario, Santiago Sáenz Valiente. Santiago es autor, junto con Hugo Rossi, Luis González Bonomino y Gabriel Larrabe, de un libro llamado Los impuestos del campo en criollo. Muy buenas tardes, Santiago, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo anda por ahí? Bien, muy bien. ¿Mucho frío? Mucho frío. Bueno, Santiago, mi nombre es Elisa Peirano, estamos aquí con Catalina Castro para conducir esta entrevista. Gracias por atendernos. No, por favor, Elisa y Catalina, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Santiago, bueno, el objetivo del libro era que con el fin de que el empresario del campo pueda entender e interactuar con sus asesores contables y legales a la hora de tomar decisiones, ¿no? Ese es un poco el leitmotiv de lo que ustedes escribieron. Ahora, Correcto. Es complejo el tema en la Argentina, o sea, claramente un productor agropecuario precisa asesores contables y legales. A ver, la interpretación nuestra es la siguiente. Sin ninguna duda, cualquier productor agropecuario, incluso chico o mediano, necesita que un contador público, en principio, le realice la liquidación impositiva, porque en la Argentina existe la autodeclaración. No es que el fisco la realice, sino que el propio contribuyente debe liquidarla, con lo cual convoca a un contador público para hacerlo. En general, sin duda tiene sus complicaciones, hay algunos que tienen práctica y pueden avanzar, pero normalmente le van a pedir como mínimo una revisión a un contador. Claro, está bien. El problema, o cómo lo veo yo, y la idea original ya surgió hace varios años, que nunca lo había llevado a cabo, y luego convoqué a todos los integrantes para hacer el libro, era, no es posible que un empresario del agro, digamos, no comprenda los impuestos que está pagando. No que esté en condiciones de liquidarlos, ni mucho menos, sino que entienda un poco de qué se trata y pueda tomar decisiones en conjunto con el contador público. Claro. ¿No? Porque lo que sucede, si no, es que el contador público o no toma decisiones, o toma decisiones por su cuenta, con riesgos que luego le recaen sobre el productor. Por ejemplo, fíjate que hay dudas en varias circunstancias sobre el inmueble rural, si tiene que estar grabado o no en el impuesto a los bienes personales. Cacho de problema, ¿no? Porque a la tasa del 1,25%, que es la tasa máxima de bienes personales, que abarcaría en caso de gravar el inmueble rural, el monto de impuesto abonado en exceso o el monto de impuesto dejado de pagar sería una cifra muy relevante. Claro. En consecuencia, me parece que el productor, insisto, tiene que conocer el tema. Fíjate vos, el libro, bueno, está llegando recién ahora, en estos días, a la librería El Ateneo y a Jenny, pero hay algunos libros acá en Capital Federal, en un kiosco de Callao y Arenales. Ayer hablé con el encargado, y me dice, ¿sabes una cosa? Hay mucha gente que ve el libro y me dice, no, de impuestos dejá, no quiero saber nada. Los impuestos en el campo me están matando, no quiero saber nada. Claro. Otro comentario escucho de un productor, le digo, che, Santi, buenísimo, acabo de comprar el libro, se lo di a mi contador para que entienda. No, está mal el mensaje. Claro. Estamos pifiándola feo. Claro. Es decir, el punto acá es, este libro particularmente, que se llama Los impuestos del campo en criollo, tiene la particularidad de ser lo más sencillo posible. Pido por favor de todas maneras que no lo pongan en la mesa de luz y lo lean. Puede servir como insomnio, puede ser, si uno tiene mucho insomnio puede ser útil también. Pero la verdad es que tiene muchos cuadros sinópticos con una metodología. Nosotros hemos contratado a una especialista, Valentina Manocchi, que ha hecho todos los cuadros en un programa especial, que están con dibujitos, todos los chiches como para poder comprenderlo mejor, ¿no? Claro. Ahora, así que, digamos, es un libro, digamos, tiene 400 páginas, pero tiene muchísimos gráficos, 158 gráficos. Ahora, Santiago, lo complejo también debe ser el cambio
en la regulación, en la legislación, en el andar, ¿no? Como que de pronto te cambian las reglas del juego constantemente, o sea que vos podés tener un esquema estudiado, que tu contador te comprenda, armás una estrategia y en el camino te cambiaron todas las cartas. Sí, pero a ver, vamos a tratar de transmitir esto. Es decir, una de las pautas que fijé el día que nos juntamos todos los colegas y Hugo, que es abogado, para poder armar esto de forma sencilla fue: no se nombra número de leyes, no se nombra número de decretos, no se nombra número de resolución. Acá de lo que se trata es jerga impositiva, que empiece un productor a poder entender alguna terminología, que entienda un poquito la estructura del impuesto, que eso no tiene necesariamente que cambiar con toda frecuencia, y que comprenda un poco la lógica o la ilógica de los impuestos. Es decir, yo estoy convencido que este libro, más allá de que saldrán ediciones futuras seguramente, digamos, hoy está plenamente actualizado, absolutamente, hasta con cuestiones del Código Civil nuevo. Claro. Y creo que más allá de que cambie la legislación, la estructura de lo que es el impuesto a la ganancia presunta, bienes personales, todo eso, lamentablemente no creo que cambie. Por eso, no sé, a mi juicio creo que por lo menos tiene vida de mínimo 3-4 años. Santiago, y de todas maneras creo que, insisto, lo importante es la terminología y que el productor empiece a entender, porque acá nosotros pusimos cosas, por ejemplo, vinculadas a las reorganizaciones de sociedades, que tan necesarias son en el agro por las empresas familiares, claro, para poder hacer una organización entre los hermanos, división de bienes libre total de impuestos, de todos los impuestos, o cuestiones vinculadas a la emergencia agropecuaria y el desastre agropecuario. Pero bueno, cada uno tendrá que evaluarlo, ¿no? Santiago, y una pregunta, digamos, las conclusiones madre del libro, con respecto a otros sectores en la economía, el sector agropecuario, ¿qué presión fiscal tiene? Mira, Elisa, la presión fiscal es monstruosa. En el caso del agro no lo decimos nosotros, también lo dice en el tema grano FADA, la Fundación Cordobesa, porque realmente, digamos, habla de un 88,1% de la renta que se lleva al Estado, en su forma nacional, provincial y municipal, en todo lo que es agricultura pura, en todo lo que es agricultura pura, ¿no? Sí. Hoy en día, bueno, los costos todos están incrementándose muchísimo y los precios no son malos, pero con derechos de exportación, en el caso de la soja, un 35% y otros entre 25 y 30%, sin considerar que eso, o sea, el gasto y el costo de la producción de esos granos está generada por el propio productor. Efectivamente, no es nada difícil de entender que con una tasa de impuesto a las ganancias del 41,5%, porque no es el 35%, porque hay que agregarle el efecto de los dividendos, más problemas inflacionarios que distorsionan el resultado, no llama la atención para nada que, lamentablemente, sumado a tasas del impuesto inmobiliario, tasas que hay en todos los municipios, se llegue, y el impuesto a los ingresos brutos, que cada vez se está pegando más fuerte, se llegue a ese nivel de tasa de impuestos, ¿no? Claro. Ahora, este nivel de estrangulamiento hacia el sector, sí, es correcto, en el camino, en estos años, deben haber quedado una interesante cantidad de productores que fueron inviables con este sistema. Mira, fueron y son, y muchos no se enteran. Claro, el problema es la falta de información. ¿Cómo es esto? A ver, hay muchos campos y muchos productores que se están descapitalizando y no lo notan. Claro, lentamente, sí. O lo notan más o menos, pero más o menos van tirando, mientras tengan una situación financiera donde puedan sacarle leche a la vaca de alguna manera, lo continúan. Claro. Por el otro lado, también no hay ninguna duda que hay operaciones non santas, no declaradas, que es un verdadero problema, que es una verdadera inequidad,
pero que bueno, hay que corregir el sistema. En nuestro capítulo 19, último capítulo del libro, tenemos una serie de propuestas de cada uno de los impuestos, de cómo tiene que modificarse esto para que la Argentina sea una potencia como le corresponde ser y como puede serlo. Porque realmente la producción del agro es lo que nosotros podemos hacer, más allá de agregarle más valor, porque el valor lo tiene atrás, lo tiene la semilla, lo tiene la tecnología, lo tienen las maquinarias, pero se le puede agregar más valor al producto hoy denominado primario, y creo que tiene muchísimas posibilidades la Argentina de salir adelante con pocos cambios en el área tributaria, justamente. Claro. Sí. Justamente una de mis preguntas iba a ser eso, ¿cómo se desanda un camino que está tan enredado y que ya se ha avanzado tanto? ¿No? Si vos realmente, no sé si ustedes tienen la posibilidad de conversar con los equipos técnicos de los candidatos a los futuros presidentes, pero si vos realmente ves a alguien que inteligentemente pueda desandar esta maraña de impuestos hacia atrás, porque no veo mucho político que esté interesado en bajar los impuestos. No, es preocupante porque muchas veces los impuestos se bajan y la recaudación sube, pero eso no lo entienden. Claro. Porque a medida que yo incremento en exceso la presión fiscal, la recaudación en un punto determinado baja, sin ninguna duda. Sí. Ahora, el tema también es el gasto con un Estado inmenso, exacto, ¿no? Sostener este Estado. El tema es que el Estado no es productivo. Bueno, ahí está un poco el punto. Los subsidios, en toda la madeja que hay que desandar, como decís vos, que no es nada sencilla. Yo no soy político, estoy absolutamente convencido que eso se puede hacer, pero es muy complejo a nivel país, porque incluso estos días yo tuve la suerte de estar paseando por Salta y Tucumán, que lo recomiendo, sobre todo Cafayate, con todas sus montañas de piedras con formas y todo, realmente fabuloso. Y bueno, observé por supuesto muchísima pobreza alrededor de las ciudades, que ya lo sabemos, ya lo sabemos todos, pero digamos acá lo que hay que hacer es, en vez de dar, digamos, hay que generar trabajo, y la forma de generar trabajo es reduciendo costos, incrementando inversiones, y para eso tiene que haber seguridad jurídica para cualquier interesado en invertir lo puede hacer. No es lo que sucede hoy. Entonces ahora, estamos exactamente a contramano de lo que debiera hacerse a mi juicio, pero bueno, yo soy simplemente técnico, no político, pero me parece que estamos mal. Ahora, yo no soy ni técnica ni política, soy totalmente ignorante en este tema, pero las preguntas que haces son muy razonables. El sentido común simplemente me lleva a pensar que un gobierno que trabajó siempre por el blanqueo de los trabajadores, por poner las cuentas en limpio y demás, con un sistema sumamente engorroso, impositivo y que estrangula, en el fondo lo que hace es volver a estas prácticas non santas que vos decís, porque es una cuestión de supervivencia. Absolutamente, pero digo, a ver, el blanqueo no necesariamente es algo bueno. Creo que las cargas previsionales están elevadísimas, creo que no hay incentivos necesarios para acrecentar el empleo. Hay muchas cosas para resolver de fondo, y creo que los impuestos, esencialmente, más allá de estar altos, tienen una característica esencial, que es que son distorsivos, distorsionan la situación de la capacidad económica de cada contribuyente, sea sociedad o sea persona física. No tienen en cuenta la capacidad de contribuir de cada sujeto, que es el que tiene que pagar el impuesto. Esto de no aplicar el ajuste por inflación, y bueno, podemos hablar horas, ¿no? Sí. Ahora, en el caso del agro está el problema del registro fiscal de operadores de granos, que es un régimen absolutamente kafkiano, injusto. Sí, el tema del IVA también, que el productor vende a 10,5 y compra 21. Los saldos a favor, digamos, las retenciones que sufren por los distintos impuestos los sujetos, que le quedan saldos a favor sin actualizar, a valor nominal, digamos, los quebrantos que se trasladan sin actualizar, hay muchas cosas. Sí. Ahora, Santiago, siendo este el escenario, ¿no? Ustedes tienen un estudio del retorno de esos impuestos al campo, es decir, cuánto se invirtió en rutas, cuánto se invirtió en caminos y demás. Mirá, el otro día estuve en la reunión interesantísima de la Fundación Producir Conservando, que maneja Gustavo Oliverio, y estuvo Gustavo López también, especialista en granos. Estuvo Juan José Liach también, el padre de Lucas,
hoy en todos los diarios. Sí. Y la verdad es que se te caían las lágrimas de la cantidad de pérdidas de oportunidades que se han realizado y de la situación y estado de las rutas. Realmente creo que no vuelve, pero por una razón además bastante sencilla, es decir, la riqueza se genera en los pueblos. Claro, pues se Y lleva la nación. no es coparticipable, claro. La riqueza se genera en los pueblos, pero sin embargo los derechos de exportación no se coparticipan. Claro, tal cual. Está el Fondo Solidario con una parte, pero no se coparticipan por normas directamente de la Constitución Nacional. Claro. Sí. Santiago, bueno, vamos a terminar la entrevista con esa nota importante de la anécdota que contaste al principio, que el productor tiene que estar informado, tiene que saber para justamente, digamos, oponerse a lo que es injusto para cambiar esta realidad. No podemos seguir diciendo no quiero ni saber de impuestos porque me duele tanto el bolsillo que prefiero ni enterarme. Al revés, enterémonos para modificarlo, ¿verdad? Bueno, sí, eso sí. Bueno, sí, correcto. El primer paso quizás es comprar tu libro para leerlo y de ahí seguir. Hablamos, Elisa y Natalia, no se preocupen. Bueno, muchísimas gracias por todo. ¿Y dónde se puede conseguir el libro? O sea, ¿va a venir para el interior? Y va a estar en el interior, en la mayoría de las principales mejores librerías del país, sí. Bueno, bárbaro. Sí. Espectacular. Bueno, Santiago, muchísimas gracias y quedamos en contacto, ¿eh? Gracias, Elisa. Hasta luego. Adiós. Chao. Esta fue una entrevista con Santiago Sáenz Valiente, coautor de Los impuestos del campo en criollo.